Hola, mi nombre es Mayra y en el día de hoy les voy a explicar un ejercicio sobre esfuerzo. Soy del programa de Ingeniería Civil y pertenezco a la Fundación Universitaria del Área Andina. El enunciado de mi ejercicio dice que el cilindro hidráulico, que es de CAF, que ejerce un control parcial de la posición de la varilla DE, se ha fijado en la posición mostrada. El elemento BD tiene 15 milímetros de espesor y está conectado al vástago vertical mediante un perno de 9 milímetros de diámetro. Si se sabe que P es igual a 2 kN, o sea 2000 newton, y el ángulo es de 75 grados. Determina el esfuerzo cortante promedio en el perno. Bueno, la imagen nos muestra que aquí la distancia de cada punto es 100 milímetros y aquí es 175 milímetros. También nos dan los ángulos de cada punto, bueno, nada más de el C y el D. Y aquí en el punto FAB nos dan las distancias de cada lado. Por lo menos aquí es 200, aquí es 45. Para iniciar el ejercicio tenemos que tener en cuenta que tenemos que hallar la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de momento en el punto centro, que sería sumatoria de momento en C. Y tenemos que hallar la fuerza total, que es la raíz cuadrada de las dos componentes, o sea, la X y la Y. Entonces, para iniciar vamos a hallar componentes FAB. Entonces, en el componente FAB, que es esta, aquí como vemos se nos pinta un triángulo. Entonces ese triángulo lo cogemos y lo dibujamos acá. Lo dibujamos. Y colocamos lo que nos dice el ejercicio. Por lo menos aquí iría la fuerza AB en Y. Aquí iría la fuerza AB en X. Y aquí iría la fuerza AB. Entonces aquí dibujamos nuestro triángulo, que sería este. Y tenemos que este aquí vale 45 milímetros. Este aquí valdría 200 milímetros. Y este no lo tenemos, entonces ese es el que vamos a hallar. Entonces ponemos hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los dos que tenemos, que sería 45 al cuadrado más 200 al cuadrado, que serían este número y este número. Eso nos da como resultado 205 milímetros, que sería esta que está aquí. Entonces, como vimos que nos dio eso, ahora vamos a sacar los signos. Entonces tenemos FAB es igual. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí cogemos y hacemos esto. Y nos damos cuenta en qué posición está esa fuerza. Como sabemos, este es nuestro primer cuadrante, este es nuestro segundo cuadrante y este es nuestro tercer cuadrante. Entonces, la flecha se encuentra en X negativo y en Y negativo. Entonces sería que nuestra X y Y serían negativas. Entonces empezamos que seno de teta es igual a 200 sobre 205. Que eso es igual a FA de Y sobre FB. Y despejamos FA de Y, que es igual a 200 sobre 205 por FAB. Entonces eso mismo que hicimos con el seno lo hacemos con el coseno. Entonces en el coseno sería 45 sobre 205
y eso es igual a FABX sobre FB. Y ahí despejamos FABX sería igual a 45 sobre 205 por FB. Entonces, estos son dos cosas importantes que acabamos de hallar. Entonces, como ya hallamos esa parte, vamos a hallar la componente para P. Entonces, la componente para P hacemos lo mismo, venimos, abrimos nuestro corchete. Entonces, nuestro punto P es este. Hacemos nuestro plano cartesiano y nos damos cuenta que la fuerza está en el cuarto cuadrante. Entonces, eso significa que en X es positivo y en Y es negativo. Entonces, en X es positivo y en Y es negativo. Entonces, ahora vamos a hallar las componentes. Empezamos con seno. Entonces, seno de 75, porque miren, seno de 75 es igual a PY sobre 2000 newton, que sería esta. Y entonces PY es igual a 2000 newton por seno de 75. Y eso nos da 1931,8 newton. Esa es una de nuestras componentes. Ahora vamos a hallar nuestra componente en X. Ponemos entonces coseno de 75 grados es igual a PX sobre 2000 newton. Entonces ponemos PX es igual a 2000 newton por coseno de 75. Y PX nos da 517,6 newton. Entonces ya hallamos otras dos de nuestras componentes para P. Entonces ahora vamos a hacer las sumatorias de fuerza en X. Sumatorias de fuerza en X es igual. Entonces, ¿qué tenemos aquí de X? Tenemos que en nuestra X tenemos 45 sobre 205 por FB y sabemos que este valor es negativo por esto que hicimos aquí. Entonces ponemos menos 45 sobre 205 por FB más esto que acabamos de hallar, nuestra componente en X sería 517,6 N más CX, porque estamos hallando la X acá. Y eso es igual a 0. Ahora haremos nuestras sumatorias de fuerza en Y y haríamos lo mismo. Entonces cogemos aquí este en Y, sabemos que también es negativo, entonces colocamos menos 200 sobre 205 por FAB. Y aquí buscamos nuestra Y nos dice que es negativa, entonces colocamos menos 1931,8 newton más CY igual a 0. Entonces, como ya nos dimos cuenta, ya pusimos nuestras ecuaciones de las sumatorias y ahora vamos a hacer el momento, que es este que nos hace falta. Entonces, para el momento vamos a dibujar nuestro perno aquí. Nuestro perno con nuestras fuerzas. Entonces, esta fuerza nos indica que va así. Esta fuerza nos indica que va así, que sería CY. Y esta sería CX. Esta fuerza que va aquí, que sería P.
Entonces, lo lógico aquí es que siempre se va a hacer el brazo mayor. Entonces tendríamos que colocar que esta sería nuestra FAB. Entonces hacemos esta aquí que sería FABY y esta aquí que sería FABX. Con las componentes en C no haríamos nada porque ya vemos que ya tiene sus componentes. Con la P sí haríamos, sabríamos que aquí iría nuestra PX y aquí iría nuestra PY. Entonces aquí lo que haríamos es pasar nuestro brazo. Aquí pasaríamos un brazo, aquí iría otro. Entonces aquí vemos que se va formando un triángulo. Aquí tenemos que pasar otro. Entonces vemos cómo se forma el triángulo. ¿Se ve? Sí se ve. Entonces aquí nosotros ya estamos haciendo nuestro momento. Entonces ya al momento de nosotros saber esto, esto es lo que está allá en la imagen. Y al momento de saber todo esto que yo hice acá, tenemos que ahora hacer esto. Entonces dibujamos nuestro triangulito, 20 grados. Aquí vale 100 por 10 a las 3. Este sería nuestro brazo de FABX y aquí sería de FABY. Entonces hacemos lo mismo, ponemos acá seno de 20 grados es igual al brazo de fuerza de ABX sobre 100 por 10 a la 3 metros. Despejamos nuestro brazo de fuerza, quedaría la multiplicación de estos dos y eso nos da 0,034 metros. Tenemos otro valor. Ahora hallamos el otro que sería coseno de 20 grados, que es igual al brazo de fuerza de ABY sobre 100 por 10 a la 3. Entonces despejamos nuestro brazo de fuerza ABY, sería igual a multiplicación de estos mismos. Y el brazo de fuerza ABY nos da 0,093 metros. Como ya vemos, ya casi todos los valores los estamos hallando. Entonces, ya como tenemos nuestros brazos de fuerza, ahora vamos a hallar el otro ángulo, que es el que está acá. Pero voy a borrar una parte porque no me alcanza. Entonces voy a dejar nada más las ecuaciones. Mierda, se me borró una. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el ángulo de 75 grados. Entonces dibujamos nuestro triángulo, que es este que se muestra aquí. Colocamos, perdón, el de 20 grados. Colocamos 175 por 10 a la 3, el brazo de fuerza de PX, de PY y el brazo de fuerza de PX.
Ahora hallamos nuestras componentes. Entonces seno de 20 grados es igual a dpx sobre 175 por 10 a la 3. Entonces ahora despejamos nuestro brazo de fuerza dpx y sería 175 por 10 a la 3 por seno de 20 grados. Y eso nos da 0,059 metros. Ahora hacemos con coseno 20 grados, que es igual al brazo de fuerza de PY sobre 175 por 10 a la 3. Despejamos el brazo de fuerza en Y y queda multiplicando los valores. Eso me da 0,164 metros y van dos valores. Entonces, continuando nuestro ejercicio, aquí coloqué las respuestas que obtuvimos de todos los procesos que hicimos para el ejercicio y continuamos con las sumatorias de momento en la posición C, que es igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice esa parte? Aquí colocamos, lo vamos a hacer por medio de las manecillas del reloj de la mano derecha. Entonces, colocamos nuestras fuerzas. Esta sería nuestra fuerza AB en y esta, como va de este lado, sería en contra las manecillas del reloj, es positiva. Entonces colocamos nuestra segunda posición, que sería esta flechita, que sería la fuerza AB, y esta que iría acá. Entonces esta va al sentido del reloj, entonces iría así y es negativa. La otra sería así y así, y este sería nuestro punto C y este sería nuestra PX. Entonces esta iría como las manecillas del reloj. Después colocamos nuestra otra flechita, y este sería nuestra PY y esta sería nuestra PA, y esta iría como las manecillas del reloj, o sea, negativa. Ya al final de hacer eso, reunimos todo lo que tenemos, entonces nos quedaría que aquí hacemos la fórmula de momento, que momento es igual a R por F. Entonces empezamos, más 200 sobre 205 de FAB por 0.093 45 sobre 205 de FAB por 0.034 menos 17,6 por 0.59 menos 1931.8 por 0.164 y todo eso igual a 0. Entonces despejamos nuestra FAB y es igual a 517.6 517.6 por 0.059 más 1931,8 por 0.164 sobre, o sea, aquí estoy despejando FAB, 200 sobre 205 por 0.093 0.034 y eso nos va dando 71,5 newton. Entonces ahora vamos a hallar CX, que es igual a 398
398, perdón. Entonces, CX sería menos 517.6 Newton más 45 sobre 205 por 4.71 Newton. Y todo eso nos daría que CX igual a 398.09 Newton. Ese sería nuestro CX. Entonces tenemos que hallar nuestro CY. Vamos a borrar esto acá. Entonces nuestro CY es igual a 1931.8 Newton más 200 sobre 205 por 471.5 Newton. Y eso nos da 6001.55 Newton. Y van más valores, como se dan cuenta. Al tener los dos valores, vamos a ponerlos en esta fórmula. Entonces, la fuerza total es, reemplazamos los dos valores, que serían 398.09 a la 2 más 60.01.55, y eso me da 6074 Newton. Y eso es igual a esta fórmula que tenemos acá. Entonces también hallamos nuestro perno con la fórmula esa que les coloqué allá, y nos iría que 601.74 sobre el área, que sería pi cuarto de 9 por 10 a la menos 3 metros. Y eso me da 94.5 megapascal. Y ese sería nuestro resultado. Gracias.